Bueno, muchachos, un saludo. Este es el video 5 del curso de representación 12 en su componente digital. En videos anteriores ya habíamos hecho este dibujo y eso nos había servido para conocer pues una buena cantidad de comandos y de configuraciones de AutoCAD, y ya pues tenemos la capacidad para dibujar algo como esto, ¿cierto? Ustedes deben tener un par de ventanas más. En el video anterior pues era una de las tareas que tenían, y este es como el punto de partida, lo que ya teníamos dibujado. Entonces habíamos hecho el muro con la puerta, la ventana. En el video pasado vimos cómo podríamos usar un achurado o una convención como para un material como este piso, esta cuadrícula, y terminamos introduciendo este texto. Hoy pues vamos a ver otra buena cantidad de comandos y pues seguiremos avanzando con este dibujo. Antes de comenzar a dibujar y a seguir pues como con lo que tenemos para finalizar esta plantilla, quiero como que conozcan algunas otras cosas de AutoCAD que son importantes. Por ejemplo, las propiedades. Cada objeto tiene unas propiedades específicas. ¿Y qué tipo de objetos tenemos? Por ejemplo, en este dibujo tenemos líneas. Por aquí hay un par de líneas. Tenemos polilíneas como la del muro. Tenemos un hatch, un texto. Esto es un arco. En fin, cada uno de esos es un objeto. Y para conocer las propiedades, podemos abrir una ventana donde las podemos ver. Esa ventana la abrimos presionando simultáneamente las teclas Control y 1. Oprimimos las dos teclas al tiempo, Control 1, se abre esta ventana. En este momento no tengo ningún objeto seleccionado, por eso acá me parece que no hay nada seleccionado. Pero si yo seleccionara, por ejemplo, esta polilínea, ahí la tengo seleccionada. Estas propiedades quedan acá como ancladas en este borde izquierdo, pero yo puedo estar abriéndolas o cerrándolas si la tengo así como minimizada, ¿cierto? O puedo anclarla con este botoncito y ahí ya la tengo permanente. Entonces yo lo que quiero que miremos en este momento es, ya seleccioné esa polilínea y acá me está mostrando que el tipo de objeto es una polilínea y me muestra todas sus propiedades. ¿Cuál es el color que tiene? Y acá nos está diciendo que el color está según el layer, según la capa que habíamos creado. ¿Cuál es la capa? La que habíamos denominado de esta manera a muro. En fin, todas las propiedades son muchas, pues no me voy a tener demasiado en esto, pero sí hay un buen número de propiedades. Abajo, acá aparece una propiedad al final. Si yo me desplazo con esta barrita hacia arriba o hacia abajo, puedo ir hasta las últimas propiedades por acá en la parte inferior, y hay una muy importante que es esta, y es si esa polilínea está cerrada o no. Pues en este caso sí estaba cerrada, que es lo importante, hay que tratar. Es muy importante que todas estas polilíneas queden cerradas para poder hacer hatch y trabajar pues de una mejor manera. Entonces está cerrada. Si no estuviera cerrada, si tuviera un pequeño huequito por ahí en algún punto y no estuviera cerrada del todo, por acá se puede cerrar, para que tengan presente que cuando una polilínea está abierta y ustedes no saben dónde está abierta y qué hace falta para cerrarla, si lo que falta es solamente un segmento, bastaría con darle clic acá en la opción sí. Yo voy a cerrar estas propiedades, no las voy a mirar más, y ahí tengo seleccionada esa polilínea. Para deseleccionarla, recuerden, usamos la tecla Escape, que está habitualmente pues arriba en la parte superior izquierda del teclado. Ya no tenemos entonces nada seleccionado, y tengan muy presente que con las teclas Control 1 se puede abrir esa ventana de propiedades para mirar cosas. Son muchas las cosas que podemos mirar ahí. Cada objeto tiene sus propiedades, pero mínimamente en las polilíneas podemos ver si están cerradas o no, y eso es importante pues conocer que por ahí no solamente se verifica si está cerrado o no, sino que también se puede cerrar. Hay algo que es importante que veamos, es cuando empiezan a quedar líneas superpuestas, ya entrando en materia en este dibujo. Aquí hay varios puntos, sobre todo donde coinciden los muros y los marcos de las puertas y los marcos de las ventanas. Hay puntos donde coinciden líneas. Miren que si yo selecciono esta polilínea, me está mostrando que hay un segmento
que está acá, la voy a deseleccionar con Escape y pues evidentemente el marco también tiene un segmento y los dos coinciden. Ahí lo que tenemos que hacer es primero saber qué es lo que tiene que estar por encima. En este momento estamos viendo por encima, se está viendo la línea verde, no se está viendo la línea azul del muro, sino la línea verde del marco de la ventana. ¿Y cuál es la que se debería ver por encima? Hay una regla muy sencilla para esto y es la que tenga mayor calibre. Si yo tengo un marco y tengo un muro, obviamente la línea del muro será la que mayor calibre va a tener. Pensemos pues ya que estamos imprimiendo, la línea de mayor calibre sería el borde del muro y la línea que deberíamos ver acá es la azul. ¿Por qué no la estamos viendo? Porque primero dibujamos el muro, después dibujamos la ventana y se quedó viendo así, pero hay un comando que vamos a ver que nos permite organizar estas cosas, darle orden a los objetos, cuáles quedan por delante y cuáles quedan por detrás. Acá tendríamos que hacer algo muy básico y es que todas las líneas de los muros queden por delante. Para eso vamos a conocer el comando draw order, como orden del dibujo. Entonces seleccionamos la polilínea del muro y teniéndola seleccionada vamos a llamar al comando draw order por teclado con el atajo escribiendo las letras DR. Solo DR nos llevan a ese comando draw order, confirmo con enter y miren que aquí me muestra una serie de opciones. Está la opción back, es decir, como enviar hacia atrás esa polilínea o por el contrario esta opción front. Si yo la selecciono ya queda por delante la línea del muro. Miren que aquí ya se ve la línea azul por encima de la línea verde. Acá tendría que hacer lo mismo, selecciono la polilínea del muro, teniéndola seleccionada, llamo el comando draw order DR, confirmo con enter y escojo la opción front. Esas son pues como los procedimientos para enviar hacia adelante o hacia atrás los objetos. A alguien le pasó, y no es tan raro, que por ejemplo el hatch se queda viendo y no se queda viendo la línea del muro. En ese caso haríamos lo mismo. Seleccionamos el hatch, llamamos al comando draw order, simplemente DR enter y escogemos la opción back. En este caso queremos es que el hatch quede por detrás para que no nos tape ninguno de los contornos. Entonces ahí ya tenemos el orden bien puesto. Miren que como ya habíamos organizado los muros, acá ya se ve bien, la línea del muro se ve por delante de la línea de la puerta y ese comando draw order va a ser muy importante que lo tengamos siempre presente antes de terminar un dibujo, ¿cierto? Hay que revisar que todas las líneas que queremos que estén por delante queden efectivamente por delante con ese comando. Recuerden, DR, draw order, orden del dibujo y enviamos hacia adelante o hacia atrás los objetos. Bien, entonces ustedes ya tenían este dibujo, ustedes ya tenían un par de ventanas más y voy a plantear un problema antes de seguir dibujando, antes de mirar un tema pues grueso que van a ser los textos y las cotas. Antes de pasar a eso, quiero que pensemos, bueno, ya tenemos esta planta, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, la ventana no tiene la dimensión correcta? Yo voy a empezar por verificar la dimensión de esta ventana, para eso está el comando DI. No confundan DI con DIM. DI es tomar distancia, simplemente saber el dato de la distancia. Con DIM lo que uno hace es acotar, que es otra cosa distinta. Aquí lo que queremos es el comando DI, medir una distancia. Simplemente entonces, desde esta esquina hasta acá, el tamaño de esa ventana es 2. Voy a suponer que el tamaño de esta ventana la hicimos de 2, pero hay que modificarla. Y que la modificación es, esa ventana debe medir es 1.5, 1,5 metros y no 2 metros. Para eso vamos a conocer un comando que es muy potente, sirve para muchas cosas y permite hacer este tipo de ajustes. Es el comando stretch. Ese comando stretch está por acá en este icono. Entonces lo podemos llamar dándole clic al icono, o si lo hacemos por teclado sería simplemente S. Si yo escribo S, enter, ya llamé al comando stretch. Miren que yo me salí del comando con escape para mostrarles. Si yo escribo S, acá de una me muestran los comandos que empiezan por S y el que está por defecto es stretch.
Entonces yo le puedo dar ese Enter o S y venir a seleccionar esta opción, Stretch, o darle clic en el icono. Son tres maneras distintas de llegar al comando Stretch. No le di clic en el icono, simplemente escribí S y no voy a hundir acá tampoco clic, simplemente estoy acostumbrado pues, a hacer simplemente S, Enter, y ya con eso llamé al comando Stretch. Ese comando Stretch me permite estirar o encoger objetos, entendámoslo como de esa manera. Y vamos a ver cómo funciona ese comando. Miren que como ya lo llamamos, la línea de diálogo nos está diciendo seleccione los objetos. Entonces, esta ventana va a ser un poco más pequeña, va a ser de 1.5 metros. Entonces, yo lo que tengo que identificar no son exactamente los objetos, sino como las esquinas o los puntos que yo quiero trasladar. Yo quiero trasladar todos estos puntos. Aquí vale la pena que lo miremos. ¿Qué puntos se van a modificar? El final de esta línea roja se va a trasladar a la izquierda, lo mismo esta. El final de la línea del vidrio se va a trasladar a la izquierda, o sea, nos interesan estas esquinas del marco, del vidrio y del sillar. Y nos interesan estas esquinas del muro. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa estirar en este caso? Son todos estos puntos. Todo lo que encontramos en estas esquinas, 1, 2, 3, 4, 5, estos son los puntos que yo quiero trasladar para poder encoger la ventana o estirar el muro, es como lo mismo. Entonces, ¿cómo hago para seleccionar estos objetos? Acá es fundamental la manera como se seleccionan. Acá es indispensable hacer una ventana de derecha a izquierda. Entonces, el primer punto lo voy a poner por acá arriba, lo pongo con un clic. Y miren que ahí empiezo a hacer esa ventana de derecha a izquierda, se ve con ese color como verdoso la ventana. Entonces, el segundo punto lo voy a poner por acá. Noten que dentro de esa ventana que estoy haciendo están las 5 esquinas que yo quiero trasladar. ¿Listo? Eso es fundamental para poder utilizar el comando stretch. Antes de encoger o estirar objetos es, bueno, ¿dónde están las esquinas que yo quiero mover? Y acá solamente estamos seleccionando esas esquinas. Entonces, solo me falta terminar de definir la ventana con un segundo clic, lo hago por acá y ya quedaron seleccionados los objetos. Miren que aunque seleccionamos estos puntos, AutoCAD está mostrando como que todos los objetos están seleccionados, pero está muy claro que los objetos que seleccionamos son estas esquinas que teníamos por acá. Entonces ya esos son todos los puntos que queremos trasladar, ya terminamos de seleccionar, confirmamos con Enter. Y ahora AutoCAD nos está pidiendo un punto base y luego nos va a pedir un punto final. Ese punto base lo voy a poner en esta esquina y lo voy a atrapar. Ahí estoy con el endpoint, ¿cierto? Ya eso lo tenemos muy claro, lo atrapo con un clic. Y ahora viene la parte final del comando. Me pide que le dé un segundo punto. Entonces miren que ahí ya se empiezan a mover las cosas. Yo lo que voy a hacer para establecer el segundo punto es poner el cursor hacia la izquierda y escribir la distancia que es 0.5, o sea 50 centímetros, medio metro. Confirmo con Enter y miren que ya el comando stretch encogió la ventana y estiró el muro. En un solo comando, muy sencillo, en realidad fue muy sencillo, escogimos estos puntos, le dimos un punto inicial y un punto final. Muy sencillo el comando. Sí hay que tener muy claro esta manera de seleccionar siempre con ventana de derecha a izquierda y dentro de esa ventana deben estar contenidos los puntos que yo quiero trasladar. Entonces aquí ya quedó bien la ventana, quedó 1.50, la línea del muro, la polilínea del muro también se estiró y pues el comando stretch funcionó. Sin embargo, pasó algo acá con este hatch. Este hatch no se vio afectado por el comando stretch. Cuando uno hace un hatch, ese hatch puede estar asociado a los objetos o desasociado a los objetos. Nosotros como lo hicimos la primera vez no estaba asociado a los objetos, por eso es que ahora al hacer el stretch, el muro se modificó, la polilínea, pero no el hatch. Entonces lo que vamos a ver en este momento es, listo, ya nos pasó esto, ya el stretch funcionó con todo, pero el hatch, como no estaba asociado a la polilínea, no se transformó, no se estiró. Para estirar ese hatch, pues tenemos un recurso que es también muy sencillo, y es que uno puede modificar los objetos a partir de sus grips, que son estos punticos azulitos que se encienden cuando yo selecciono un objeto. Si yo selecciono este hatch, miren que se encienden con estos puntos azulitos como las esquinas de ese hatch.
Y miren que no solamente aparecen las esquinas como en estos cuadraditos azules, sino que también aparece por acá un grip que es como un rectangulito también azul. Uno puede modificar los objetos arrastrando esos puntos, como si fueran snaps, ¿cierto? Ya hemos visto los snaps, atrapar un final de línea, un midpoint. Acá es algo similar, estoy viendo esos puntos en el hatch y yo a partir de seleccionarlos y moverlos puedo transformarlos. Si yo selecciono esta esquina, la cojo con un clic y me voy hasta esta otra esquina, ahí pude estirar ese punto. Y lo mismo puedo hacer con esta esquina, desde acá hasta acá. Y de esa manera ya ajusté el hatch a la polilínea del muro. Les voy a mostrar algo adicional. Voy a deshacer esto con las teclas Control Z. Yo creo que muchos lo conocen pues por muchos programas. Esto es común a muchos programas con las teclas Control Z. Llamamos el comando como undo, deshacer, y acá le voy a dar otra vez Control Z y deshice pues estos últimos dos pasitos que hice para mostrarles que también se puede modificar un objeto. Ya les hablé de las esquinas, pero en este caso que está este punto medio es más fácil y más práctico estirar el hatch completo solo desde este punto. Si yo jalo esa expresión lo jalo, es como muy explícita. Yo lo agarro desde esta esquina, lo cojo con un clic y me la llevo hasta el punto medio de la polilínea. Ya puedo estirar el hatch en un solo paso sin necesidad de coger una esquina y otra esquina. Entonces ahí vimos cómo hacer stretch con el comando stretch, con el atajo S, y luego ya estamos viendo que los objetos también los podemos transformar, los podemos modificar a partir de seleccionar estos grips, y eso funciona con cualquier objeto. En un hatch aparecen las esquinas, aparecen los puntos medios, lo mismo en una línea. Si yo la selecciono, ahí estamos viendo los puntos azules y yo podría pues empezar a mover puntos. Pues no hay que hacerlos, pero para que vean que se pueden transformar los objetos a partir de arrastrar o jalar esas esquinas o esos puntos medios, como hicimos finalmente acá con el muro. Esto pues es importante, nos va a permitir agilizar mucho estos procedimientos cuando hay que modificar el tamaño de una ventana, por ejemplo. Esto es lo más práctico. Si no conociéramos el comando stretch, imagínense cuántos procedimientos habría que hacer. Ese comando pues permite como hacer ese tipo de modificaciones. Ya hemos hecho entonces varias cosas hoy, conocer las propiedades de un objeto y particularmente pues acá los comandos draw order, orden del dibujo, poner objetos por delante o por detrás, y finalmente acabamos de ver el comando stretch. Lo que vamos a hacer ahora es algo muy sencillo también, pero que nos va a servir muchísimo, y es agrupar objetos como por ejemplo esta puerta en un bloque. Los bloques son objetos. Un bloque es un solo objeto en el que están agrupados varios objetos. Es muy típico, por ejemplo, que la puerta sea un bloque. Muchas veces las ventanas también son bloques, o elementos de ambientación. Si yo tengo una silla y esa silla la tengo pues acá en la planta, pues también puede ser un bloque. Entonces hay objetos que, como la puerta, este es un muy buen caso, que conviene agrupar, y para agrupar hay un comando que es group. No lo vamos a usar en el curso, usamos ese comando bloque, crear bloque. Como hemos visto, ya hemos estado viendo los comandos por teclado. Vamos a ver ese de creación de bloque. Para acceder a ese comando, pues simplemente la tecla B. Miren que si yo escribo B, de una el primer comando que me aparece es block, entonces le puedo dar clic ahí, o simplemente le doy B y luego Enter, y con eso ya llamé el comando bloque. Entonces vamos a ver cómo se crea un bloque a partir de este caso que tenemos acá, y es una puerta. Entonces lo primero que tenemos acá es que hay que asignar un nombre. Entonces esa puerta la hemos hecho de 1 metro. Yo voy a llamar este bloque puerta 1.0 planta. ¿Por qué ponerle nombre? Porque yo después quiero ser ordenado, saber. Es muy posible que más adelante tengamos varias puertas de distintos tamaños. Entonces yo quisiera que cada bloque estuviera bien nombrado. Ser juiciosos con esto es fundamental, muchachos. Pongámosle un nombre reconocible, que no se vaya a repetir, que sea como único, y acá no hay pierde.
puerta 1.0 planta, ya sabemos que es el bloque para las puertas de 1 metro en planta. Podría ser más específico, puede ser puerta 1.0 planta batiente, para indicar que es una puerta batiente, pero en este caso pues es suficiente nombrarlo así. Hay que ponerle un nombre al bloque. Es muy importante seleccionar objetos. Vamos a empezar por ahí, vamos a darle clic en este botoncito, seleccionar objetos, y vamos a seleccionar esta polilínea de este marco, la otra polilínea del otro marco, el ala de la puerta y la proyección. Seleccionamos esos que son los 4 objetos que van a conformar ese bloque, confirmamos con Enter y miren que acá ya tenemos una previsualización de cómo va a ser ese bloque. Esto es importante, le permite a uno como mirar si los objetos que seleccionó sí son, aunque es muy pequeña, sirve para uno orientarse y ya tenemos un nombre asignado y unos objetos seleccionados. Es importante que miremos que aquí hay una serie de opciones. Las 3 opciones son estas. En la primera, los objetos que uno selecciona van a seguir siendo objetos sueltos, por decirlo de alguna manera. La segunda, que es la que tenemos que tener marcada, esos objetos que seleccionamos se convierten en un bloque. Y la tercera, que no la deben utilizar, es que los objetos que se seleccionaron para crear el bloque se borren. Lo que nos interesa es esta segunda opción, es convertir en bloque. Entonces ya tenemos el nombre, tenemos los objetos seleccionados, tenemos esta opción marcada. Vamos a hacer algo muy importante y es asignar un pick point. Esta casilla debe estar sin marcar, así como la tengo yo sin marcar, y lo que vamos a hacer es darle clic en este botoncito que es pick point. ¿Qué es un pick point en un bloque? Es el punto de inserción. Luego, cuando queramos insertar más puertas en este dibujo, lo haremos siempre a partir de esta esquina. Entonces es fundamental escoger adecuadamente el pick point. En este caso, es muy claro pues como agarrar la esquina de la puerta, ¿cierto? Esta esquina del marco de la puerta que coincide con una esquina de un muro, por lo general me va a servir para ubicar la puerta en cualquier parte del dibujo. Entonces es un muy buen punto alguna de las esquinas del marco que coincida luego con un muro. Yo voy a escoger esta. Escojan esta también, este endpoint, lo cojo con un clic y aquí me está mostrando una coordenada. La coordenada pues es irrelevante en este momento, más que la coordenada es estar seguros que seleccionamos esa esquinita. Entonces ya tenemos el nombre, los objetos seleccionados, ese punto de inserción. Lo que nos falta es poner una descripción en este para el bloque. También eso es cosa como de ser ordenados. Hay gente que no usa descripciones, pero nosotros somos muy ordenados y vamos a hacer un buen bloque con una buena descripción. Entonces voy a llamar el bloque, voy a poner como descripción puerta batiente de 1 metro en planta. Y ya, con eso tenemos todos los elementos para haber configurado este bloque. Terminamos aquí con OK. Y miren que si yo selecciono, por ejemplo, la proyección sola, no se selecciona esa proyección como si fuera un objeto. Ya nos muestra todos los 4 elementos que componen la puerta, nos los está mostrando como un solo objeto. De esa manera creamos bloques. Vamos a crear más bloques luego en el curso, pero pues de esta manera entendemos ese tipo de objeto que es fundamental y es el bloque. Ya vimos cómo lo creamos, recuerden, lo hicimos por teclado, llegamos al comando bloque con la tecla B, con la letra B, solo con B. Por defecto, el AutoCAD reconoce el comando bloque. Bien, ya tenemos entonces esos aspectos vistos del comando stretch, draw order, bloque. Vamos a retomar el tema de los textos que habíamos comenzado en el video anterior. Aquí ya habíamos puesto este texto. Yo lo voy a mirar cómo está. Le voy a dar doble clic para tener como muy presente una cosa que es fundamental, y es el tamaño de este texto. Yo lo selecciono. Recuerden que si uno lo barre por acá queda seleccionado, y acá está mostrando que ese texto tiene un tamaño de 0.3. Voy a darle escape para terminar este texto. No voy a guardar ningún cambio porque no le hice ninguno. Solo quería como revisar el tamaño de este texto. Resulta que esta planta la estamos haciendo, toda la dibujamos siempre en escala real, ¿cierto? Todas las medidas las damos en metros, entonces estamos dibujando en escala 1 en 1. Ahora, cuando vamos a utilizar textos,
ya nos debemos salir un poco de esa lógica del dibujo uno en uno y debemos pensar, bueno, ¿cómo se va a ver esto cuando esté impreso? Para eso, pues tendremos que tener como textos para cada una de las escalas. Yo ya les había mostrado seguramente esa plantilla donde tenemos como textos para cada escala. Entonces, este texto que mide punto 3, yo ya sé, pues por la plantilla que hemos creado, que es un texto para escala 1 en 100. Entonces, si bien el dibujo siempre se hace en escala 1 en 1, cuando empezamos a poner textos hay que pensar en la escala, y yo ya sé que este texto es el tamaño de texto adecuado para los nombres de espacios en escala 1 en 100. Entonces, vamos a comenzar a crear una serie de textos de muestra inicialmente para escala 1 en 100. Entonces, para eso vamos a copiar. Por acá está el comando copiar, o hacemos por teclado CO, y vamos a copiar este texto que dice salón, lo selecciono, confirmo con Enter. Recuerden que para el comando copiar nos pide un punto inicial y un punto final. Entonces yo voy a escoger un punto inicial, por acá es dentro de la planta, me voy a alejar mucho, miren que me voy a alejar bastante, y voy a copiarlo hacia arriba, lo voy a copiar como por acá. Lo hice a ojo sin saber la medida, simplemente quiero tenerlo como separado de la planta, y termino con Enter. Entonces le di copiar, seleccionamos este texto, le damos un punto inicial, un punto base por acá y un punto final por acá. Y acá ya tenemos este texto copiado que dice salón. Yo quiero editarlo, le voy a dar doble clic para poderlo editar y lo voy a barrer, lo voy a seleccionar. Lo seleccioné parándome al final y desplazando, presionando el botón izquierdo del mouse, pude barrer el texto y voy a cambiarlo por un texto que va a decir nombres en mayúscula, nombres de espacios. Así lo vamos a editar y termino acá con este botoncito, cerrar el editor de textos, y ya este texto cambió. Este texto ya dice nombres de espacios. Entonces, siempre que dibujemos un plano en escala 1 en 100, vamos a utilizar este texto de muestra. Resulta que aparte de los nombres de los espacios tenemos otro tipo de textos. Hay unos más pequeños que son los textos de notas y especificaciones. ¿Cuál es una nota o una especificación? Por ejemplo, muro en ladrillo. Por ejemplo, muro revocado y pintado, ¿cierto? Especificaciones de materiales, ese tipo, o notas en el plano, todo ese tipo de textos que salen pequeños pero legibles, los llamamos notas y especificaciones. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a copiar nuevamente ahora este texto, vamos a llamar el comando copiar, y vamos a seleccionar este texto que ya tiene este texto inserto que se llama nombres de espacios, lo seleccionamos, confirmamos con Enter, le damos un punto inicial por acá y lo vamos a copiar hacia arriba, no muy lejos, más o menos por ahí, yo lo estoy haciendo a ojo, le dimos un segundo punto y terminamos con Escape. Entonces le dimos un punto inicial por acá y un punto final por aquí cerca para tener este texto copiado hacia arriba. Y lo vamos a editar dándole doble clic, lo vamos a barrer y lo vamos a cambiar por un texto que va a decir notas y especificaciones. Ya pusimos ese texto, ahora tenemos que cambiarle el tamaño. Vamos a barrerlo y vamos a cambiar el tamaño, ya no .3 sino .15, 0.15. 0.15. Y miren que es un texto pequeño que funcionará muy bien para las notas y las especificaciones en los planos. Nos faltaría otro texto, porque pues notas y especificaciones, ya les dije, son especificaciones de materiales, todo ese tipo de cosas. Nombres de espacios, sala, comedor, alcoba, baño, patio, pero pues los planos también tienen nombres, los nombres de planos, una planta, una sección, una fachada. Entonces vamos a copiar este texto nuevamente, llamo el comando copiar, CP o CO, cualquiera de las dos es atajo para llegar al comando copiar, CO o CP, nos llevan el comando copiar. Voy a seleccionar este texto, nombres de espacios, confirmo con Enter, que ese es el objeto que quiero copiar, y lo mismo, me pide un punto inicial, lo voy a poner por acá con un clic, y un punto final lo voy a poner por acá con otro clic. Y para terminar el comando, uso la tecla Escape.
Bien, este texto lo vamos a editar, le damos doble clic y vamos a editarlo, vamos a barrerlo por un texto que va a decir nombres de planos, llamémoslo así, nombres de planos. Ya tenemos el texto, es ese nombre de planos, pero el tamaño lo vamos a cambiar. Entonces vamos a barrer este texto y acá vamos a cambiar el tamaño por 0.5. Miren que como el texto ya no cabe en la ventana, lo pone en dos renglones, está perfecto. Terminamos con este icono, con este comando, perdón, con este botón, que es el de cerrar el editor de texto. Y ya tenemos textos de muestra para escala 1 en 100. Nos faltaría de pronto un texto más grande. Si eventualmente alguien necesita usar un texto más grande que este, pues sería bueno tener un texto que sea como así como títulos grandes. Entonces yo voy a copiar también CO o CP, llamar el comando copiar, va a copiar nuevamente este, confirmo con Enter, doy un punto inicial por acá y un punto final por acá, termino el comando con Escape y voy a editar este texto, le doy doble clic, lo barro y le pongo el texto títulos muy grandes. Lo vamos a llamar así, títulos muy grandes, y vamos a barrerlo, vamos a ponerle un tamaño de 1. Ya es un texto muy grande, no se ven muy bien, pues yo no recomiendo usarlos mucho, pero eventualmente se pueden necesitar. Entonces, en cualquier plano necesitamos 4 tipos de texto. Unos muy pequeñitos para notas, para especificaciones, unos medianos para nombres de espacios y unos grandes para los nombres de planos. Estos títulos muy grandes, pues será en alguna eventualidad, por eso los vamos a mantener ahí, pero pues en realidad no los utilizaremos mucho. Ya tenemos textos, recuerden, estos son para escala 1 en 100, entonces para ir concluyendo estos textos para escala 1 en 100, voy a crear un rectángulo con este icono. El atajo por teclado es RS, rec. RS me lleva al comando rectángulo o con el icono y lo voy a hacer a ojo. Simplemente ya tengo estos textos puestos, voy a hacer un rectángulo que enmarque todos estos textos. Entonces simplemente puse una esquina por acá y la otra esquina por acá. Miren que tuve cuidado de que esto quedara centrado, que se fuera viendo como ordenado, todos están quedando como bien puestos. Y para finalizar estos textos para escala 1 en 100, vamos a copiar una vez más, comando copiar, CO, Enter. Este texto de notas y especificaciones lo vamos a copiar por acá hacia arriba. Yo lo voy a poner por fuera del rectángulo. Ya tenemos claro cómo es el comando copiar, seleccionamos el objeto, le dimos un punto inicial por acá, otro punto final por acá, y ya tenemos este texto copiado y lo vamos a editar, dándole doble clic y lo vamos a barrer para cambiar ese texto que diga escala 1, 2.1, escala 1 en 1, perdón, escala 1 en 100, me despisté un segundo, escala 1 en 100 y terminamos con este botón cerrar el editor de texto. Este título es muy importante, pues este nombre, escala 1 en 100, para yo saber que todos los textos que tengo en este recuadro son los textos que voy a utilizar cuando esté haciendo planos en escala 1 en 100. Esto pues en particular es una parte fundamental de la plantilla y luego de tener esto lo que tenemos que ver es cómo a partir de estos textos en escala 1 en 100 hacemos también textos de muestra para todas las escalas. Bien, entonces ya tenemos estos textos que son los textos para escala 1 en 100. Estamos seguros que si hacemos un plano y utilizamos estos textos y ese plano se imprime en escala 1 en 100, pues va a salir con el tamaño adecuado. El texto más pequeño medirá más o menos un milímetro y medio de alto, que eso es como el tamaño de las letricas en los clasificados del periódico, y el título muy grande saldrá como de 1 centímetro, el más grande de todos. Este saldrá por ahí de 3 milímetros y este de 5 milímetros. Y esos tamaños son pues, como los correctos, ¿cierto? O algunos que esté cercano a esos valores. Tenemos entonces ya estas escalas, estos textos para escala 1 en 100 y queremos hacer textos
para todas las demás escalas. Entonces, antes de continuar, se me había pasado a hacer algo muy importante, y es guardar este archivo con la fecha actual, la fecha pues en la que se está haciendo el ejercicio. Entonces voy a ir a este icono, guardar como, save as, dibujo, y le voy a cambiar la fecha por la fecha en la que estoy haciendo este ejercicio. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para hacer textos para todas las escalas? Lo que vamos a hacer es que vamos a copiar estos textos en escala, que están para escala 1 en 100, y los vamos a escalar utilizando ese comando que aún no conocemos, que es el comando precisamente ese, escalar. Vamos primero a copiar todo lo que tenemos acá. Ya hemos utilizado este comando copiar muchas veces, entonces lo voy a hacer rápido. Selecciono todos los objetos, confirmo con Enter que esos son todos los objetos que quiero copiar. Me está pidiendo un punto inicial y un punto final. Yo voy a coger esta esquina como punto inicial, y como punto final voy a llegar hasta esta otra esquina. Y ahí voy a terminar con Escape para salirme del comando. Ya lo tenemos acá copiado. Entonces queremos escalar este recuadro con sus textos para que quede para escala 1 en 75. Entonces aquí vamos a ir hacia la izquierda, vamos a tener unos 75, unos 50, uno en 25, y hacia la derecha vamos a tener unos 125, uno en 200, uno en 250, y así vamos a organizar estos textos de muestra. Entonces vamos a mirar el comando escalar, cómo lo utilizamos. Ese comando escalar está por acá, es este icono, Scale. Por teclado lo podemos llamar con las letras SC. SC, miren que el primer comando que aparece es el comando Scale. Entonces, SC directamente le damos Enter, o le podemos dar clic acá. Yo estoy muy acostumbrado a siempre poner las dos letras y luego Enter. Y ya estamos en el comando Scale. ¿Cómo funciona este comando? Funciona seleccionando todos los objetos que yo quiero escalar. Entonces miren que estoy haciendo esta ventana, una ventana donde el primer punto lo puse acá arriba a la izquierda, y el segundo punto lo estoy poniendo por acá abajo a la derecha, tratando de que todos los objetos que quiero escalar queden dentro de esa ventana, y ningún objeto de este otro quede en esa ventana. Entonces ahí como la estoy haciendo, estoy seguro que tanto el rectángulo como todos los textos están completamente contenidos dentro de esta ventana de selección. Tengan siempre presente, la ventana de selección de izquierda a derecha se ve azul, y la ventana de selección de derecha a izquierda se ve verde. Entonces aquí la estamos haciendo de izquierda a derecha, y de esta manera solo los objetos que estén completamente contenidos dentro de esa ventana quedan seleccionados. Entonces puse un segundo punto por acá, y ya con esa ventana seleccioné todos los objetos que yo quería. Confirmo con Enter, y ahora el comando me pide que escoja un punto base. El punto base que yo quiero escoger es este. ¿Por qué? Porque yo quiero que este punto no se mueva al utilizar el comando escalar, que este punto permanezca fijo, y todo lo demás sí se escale. Entonces, por eso escojo este punto, lo cojo con un clic, y aquí viene la parte clave de este comando. Hay varias maneras de escalar. Por defecto, el AutoCAD que nos está, miren que yo si muevo el cursor, esto se va poniendo más grande, más pequeño, pero lo estaría haciendo pues sin tener ni idea de qué tamaño va a quedar. Entonces, el comando solicita indicar un factor de escala. ¿Qué es eso del factor de escala? Es muy sencillo. Si yo quiero que quede de la mitad, o sea, que esto quede midiendo la mitad del tamaño que tenía el original, el factor de escala es 0.5. O si quiero que quede el doble, es 2. Pero en este caso, yo cómo calculo ese factor de escala cuando yo tengo como escala original, escala 1 en 100, y como escala final, escala 1 en 75, que eso es la que quiero escalar. Entonces, en este momento hay que poner ese factor de escala. Yo me voy a salir de acá un momento para que veamos esta explicación. ¿Cómo calculo el factor de escala? Esto es para este caso en particular, donde estamos trabajando con textos para distintas escalas. Lo hacemos de esta manera, es muy sencillo. El factor de escala es igual a la escala final dividida la escala original. En este caso, ¿cuáles son esos valores? La escala final es 1 en 75, esa es la que queremos hacer.
La que ya tenemos es escala 1 en 100, que es la escala original. Esta división de 75 dividido 100 es 0.75. Ese es el factor de escala que necesitamos, en este caso en particular, en el que estamos escalando a partir de 1 en 100 y para llegar a escala 1 en 75. Entonces, ahí escribimos 0.75 o 0.75. Confirmamos con Enter y ya estos textos quedaron escalados para esa escala 1 en 75. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente editar este texto que dice escala 1 en 100, le damos doble clic y ¿cómo lo vamos a editar? Simplemente vamos a cambiar el 100 por 75. Terminamos acá con este botón y ya quedó escalado. Bueno, se me modificó acá algo. Miren que este texto está centrado y este quedó justificado a la izquierda. Voy a darle doble clic para seleccionarlo, o sea, barriéndolo, y selecciono en estos parámetros de parágrafo cuál es la justificación, si es izquierda, central, derecha, ya lo habíamos visto. En este caso entonces necesito central. Y ahora sí termino con cerrar por acá. Entonces ya tenemos hecha este recuadro para escala 1.75. ¿Qué pasa hacia la derecha? Queremos tener escala 1 en 125. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a volver a copiar este. Yo recomiendo que lo hagamos siempre a partir de escala 1 en 100, como que era el que ya teníamos completamente configurado. Entonces, los que vamos a crear todos van a ser a partir de escala 1 en 100. Se puede hacer de otras maneras, pero me parece que esa es una forma como ordenada y coherente de hacerlo. Entonces voy a copiar todos estos objetos. Voy al comando copiar. Recuerden que este es el icono. Yo siempre lo llamo por CO. Enter. Selecciono los objetos. Volvemos a lo mismo. ¿Cómo selecciono estos objetos? Únicamente con una ventana de izquierda a derecha. En esa ventana están todos los objetos que yo quiero. Están completamente metidos ahí todos los objetos que yo quiero seleccionar. Entonces ya hice la ventana y confirmo con Enter para indicarle que esos son todos los objetos que quiero copiar. Me solicita un punto base y ese punto base lo voy a poner acá en esta esquina y un punto final que voy a poner en esta esquina. Termino con Escape y vamos a escalar estos textos. Comando escalar es el icono o SC, Enter. Vuelvo a seleccionar solo estos objetos, estos son los que yo quiero escalar ahora. Confirmo con Enter y otra vez lo mismo, me pide un punto base, escojo este y cuál va a ser el factor de escala. Tenemos que hacer esa división, cuál es la escala final y cuál es la escala original. La escala final es 1 en 125 y la escala original es 1 en 100. ¿Cuánto es 125 dividido 100? Si lo hacemos en una calculadora, nos damos cuenta que ese factor de escala es 1.25. Ya tenemos entonces los textos para escala 1 en 125. Faltaría es editar este texto. Doble clic, lo barro y voy a poner 125. Cierro el editor de texto por acá con este botón y vamos a seguir haciendo eso hasta que tengamos todas las escalas. Voy a hacer la escala 1 en 200, entonces no las voy a hacer todas, simplemente les voy a mostrar cómo seguir para que ustedes lo terminen. Otra vez el comando copiar, CO, selecciono estos. ¿Por qué? Porque estos son escala 1 en 100, que es con los que yo voy a trabajar siempre. Me parece que es una forma ordenada de hacerlo. Siempre tomar como punto de partida escala 1 en 100. Entonces confirmo con Enter que esos son los objetos. Recuerden la ventana de izquierda a derecha. Confirmamos con Enter entonces. Y ahora nos pide un punto base. Seleccionamos esta esquina. Y nos pide un punto final y seleccionamos esta otra esquina. Terminamos con Escape. Y ahora, ¿qué hacemos? Yo creo que ya todos lo tienen muy claro. Vamos a escalar. Llamamos a ese comando escalar, seleccionamos los objetos, otra vez es esta ventana la que me permite seleccionar solo esos objetos. Confirmo con Enter, solicita un punto base que es este, ¿cierto? Para que este punto siga estando fijo y esto crezca hacia la derecha. Entonces escojo este punto base. ¿Y cuál es el factor de escala? Es esa división. ¿Cuál es la escala final? Escala 1 en 200. ¿Cuál es la escala original? Escala 1 en 100. ¿Cuánto es 200 dividido 100? Es 2. Termino con Enter y edito este texto.
para que diga escala 1 en 200. Entonces miren que ya tenemos una buena cantidad de textos para varias escalas, para 4 escalas. Ustedes deberán hacer esto para todas las escalas que ya les voy a mostrar. En este cuadro tenemos entonces todas las escalas que ustedes deben hacer. No son todas, podrían ser más, pero estas son como las más utilizadas. Vamos desde escala 1 en 1 hasta escala 1 en 1000. Escala 1 en 1, 1 en 2, 1 en 5, 1 en 10, 1 en 20, 1 en 25, 1 en 50, 1 en 75, 1 en 100, 1 en 125, 1 en 200, 1 en 250, 1 en 500, 1 en 75 y 1 en 1000. Este archivo de Excel con esta tabla donde aparecen todas las escalas y los tamaños de textos para cada escala, yo la voy a dejar en la carpeta de Teams para que ustedes la puedan consultar. Estos valores no es que los tengan que poner, ¿cierto? Porque los pusimos cuando hicimos los de escala 1 en 100 y luego los editamos. Es solo para que chequen, después de haber hecho el ejercicio, se van, por ejemplo, a cualquier escala 1 en 500, seleccionan un texto y miran el tamaño de ese texto y debería ser igual a estos que aparecen acá en la tabla. Entonces, por eso aparecen por acá los tipos de texto, notas y especificaciones, nombres de espacios, nombres de planos y títulos muy grandes, y para cada escala, cuál sería el tamaño de esos textos. Hay gente que no utiliza lo que hacemos nosotros en AutoCAD, esta plantilla con textos de muestra para todo, sino que trabaja con esta tabla y cada vez que pone un texto, pues le toca cambiar el tamaño. Me parece mucho más práctico hacerlo pues con textos de muestra y así simplemente hay que copiar cada texto y ya están todos creados y no hay posibilidad pues como de error. Entonces recuerden consultar esta tabla, acá están cuáles son las escalas que tenemos que hacer y los tamaños de texto para cada uno de ellos. Bien, yo ya tengo entonces todos los textos para todas las escalas, pues haciendo muchas veces eso de copiar y escalar, ustedes ya tendrán pues que hacer todos estos para todas las escalas, desde escala 1 en 1 hasta escala 1 en 1000, como les mostré. Estos, por ejemplo, para escala 1 en 1 no son tan extraños tampoco, pues a veces se necesita un detalle de algo muy específico, como se pega un tornillo con algo muy pequeñito. Yo necesito un detalle pues en escala real de cómo son esos objetos. Entonces, todas son muy utilizadas hasta escala 1 en 1000 para alguna localización. Es más, en algún momento se pueden editar para escala 1 en 2000, 2500, 5000 o hasta en 10000. Dependiendo pues del tipo de plano que se está haciendo, pero con esta metodología se pueden crear el resto de escalas. Para este ejercicio, digamos a escala 1 en 1000. Es importante que queden todos alineados, que no haya espacio entre ellos, que estén todos como ordenados y centrados. Y ya con eso tenemos una buena parte de la plantilla, que son, pues, no solo tenemos unas capas, que ya hemos creado una buena cantidad de capas, sino que tenemos textos de muestra para todas las escalas. Ahora, ¿qué queremos hacer? Así como tenemos textos para todas las escalas, queremos tener cotas para todas las escalas. Entonces, ¿cómo funcionan las cotas? Para mirar las cotas, pues lo más práctico es irnos aquí hay algunos comandos como rápidos en la pestaña Home, pero pues para ver como de una forma más completa los comandos de acotado y de texto, nos vamos siempre a la pestaña Annotate, que es la tercera. Y acá hay un apartado como para textos y otro para las dimensiones. Lo primero que tenemos que mirar es el estilo de cota que aparecen por acá. Si yo me paro en esta pestañita, me está mostrando que en este archivo yo tengo el estilo estándar. Es muy posible que ustedes tengan este mismo estilo estándar en el archivo que crearon, que estaba vacío. Este estilo de cota viene por defecto y es posible también que tengan otro que se llama ISO 25. Yo no lo tengo, no vamos a utilizar ninguno de esos dos, pero esos son los que vienen generalmente como por defecto en el archivo nuevo y vacío. Entonces vamos a tener que crear un estilo de cota y para eso pues miremos que tenemos acá en esta pestaña este botoncito y acá podemos ir a este botón donde dice Manage Dimension Styles. Le damos clic ahí y entramos como al administrador de estilos de cota, por decirlo de alguna manera, y vamos a crear un estilo nuevo. Entonces, pues vamos a comenzar con el estilo estándar, que es el que ya está. Simplemente le vamos a dar clic acá en uno nuevo. Bueno, importante que miren esto acá.
siempre hay una previsualización del estilo de cota. Como solo tenemos el estilo de cota estándar, nos está mostrando cómo se vería ese estilo si yo lo utilizara y muestra cómo se verían los ángulos acotados, cómo se verían las cotas verticales, cómo se verían las horizontales, las diagonales y los radios. Entonces es una muy buena previsualización que nos permite como ver claramente cómo van a salir las cotas ya cuando las utilicemos. Entonces vamos a crear el estilo nuevo. Para eso le damos clic acá en nuevo, new. Y lo primero que nos pide es nombrarlo. Entonces, al igual que con los textos, comenzamos con escala 1 en 100. Aquí también vamos a nombrar este dim 100, que va a ser el primer estilo de cota que vamos a crear. Vamos a crear un estilo de cota para cada escala. Y vamos a empezar con este estilo dim 100. Cuando uno crea un estilo de cota, AutoCAD siempre toma como punto de partida otro estilo. Y acá no tengo más opciones estándar, pero ustedes, si tienen opción entre estándar y el otro que es ISO 25, escojan estándar. Esto se deja como está, no vamos a utilizar esto de anotativo y le damos clic en continuar y se nos abren esta ventana donde hay varias pestañas para configurar y personalizar el estilo de cota. Entonces vamos a arrancar con lines, pero antes de mirar todos los parámetros de lines, esto nos va a tomar un tiempo configurar todos los parámetros de cada pestaña. Antes de hacer esto, quiero que veamos y tengamos muy claros cuatro elementos que componen una cota. Bien, ¿cuáles son las partes de una cota? Entonces aquí tengo este ejemplo. Estoy acotando un objeto que en este caso es como este rectángulo gris y tenemos que tener claro como estos elementos. Lo primero es la línea de dimensión. Es la línea sobre la que se está acotando, la línea que hace referencia al objeto que se está acotando y sobre la cual se pone el texto de la cota. Entonces esta la llamamos línea de dimensión. El texto o la cifra de la cota, las líneas de extensión, que son estas que parten del dibujo, y la flecha de la cota. Estos son los cuatro elementos básicos de la cota, pero si uno se pone a mirar, por ejemplo, en la línea de dimensión, pues hay varias cosas que se pueden mirar. Uno podría inclusive extender esta línea un poco más allá de la línea de extensión. En la línea de extensión, por ejemplo, mire que acá hay un pequeño espacio. Ese tipo de cosas todas se configuran. En la línea de extensión, pues hay un pequeño espacio entre el objeto que estoy acotando y la línea de extensión. Más allá de la línea de dimensión, la línea de extensión sobresale un poco. Todos esos aspectos los vamos a configurar. Las flechas, aquí esta es una flecha normal, pero pues esa flecha podría ser un círculo, una línea en diagonal. Hay muchos estilos de flecha y hay muchos aspectos para configurar en el estilo de cota. Este es una cota como genérica, no se parece a la que vamos a crear en el curso, pero nos permite ver como claramente esos elementos. Por ejemplo, esto del texto, aquí lo estamos viendo en medio de la línea de dimensión, podría estar por encima. Ahora, ¿qué pasa con los textos cuando las cotas son verticales? Son un montón de situaciones que vamos a ver enseguida en esta configuración de parámetros del estilo de cota. Hay que tener esto muy claro para lo que vamos a hacer enseguida en AutoCAD. Bien, entonces antes de continuar con el estilo pues con la configuración, vamos a mirar qué pestañas tenemos para estos parámetros. Las líneas, y aquí vamos a mirar entonces lo que acabamos de ver, las líneas de dimensión, cómo son, las líneas de extensión y algunos parámetros de esas líneas. Los símbolos, las flechas, los textos. Esta pestaña Fit, que es la que vamos a utilizar para definir la escala, las unidades. Y un par de pestañas más, pues como con unidades alternativas y tolerancias. Entonces arrancamos con la pestaña líneas y vamos a empezar por las líneas de dimensión. ¿Cuál va a ser el color de esa línea de dimensión? Entonces vamos a cambiarlo, vamos a seleccionar acá, vamos a este botón seleccionar color y vamos a escoger el color 8. Confirmamos con OK y miren que ya acá cambió. Nos está mostrando que las líneas de dimensión están con ese color gris, que es el color 8. El tipo de línea y el calibre de línea lo vamos a dejar como está, by block, por defecto. Y pues de esa manera solo configuramos el color. Con esto estamos asegurando que la línea de dimensión es una línea pues continua.
También aparecen estos dos datos. Pues no permite modificarlo, pero este sí. Vamos a ponerlo en 0.0. Estos dos parámetros no los vamos a modificar. Uno podría suprimir las líneas de dimensión, pero pues no nos interesa. Vamos a dejarlo como está y vamos a pasar a las líneas de extensión. El color también lo vamos a poner con el color 8. Entonces seleccionar color y escogemos acá el color 8. Confirmamos con OK. Y también tenemos la posibilidad de suprimir o eliminar algunas de las líneas de extensión. Tampoco lo vamos a hacer. Acá sí tenemos que configurar estos dos parámetros, que es cuánto se extienden esas líneas de extensión más allá de la línea de dimensión, y vamos a poner esto en 2. Y como esa separación entre la línea de extensión y el objeto que se está acotando, que es este parámetro, offset from origin, vamos a ponerlo en 2. Y con eso ya terminamos con esta pestaña. No vamos a marcar tampoco este botón. Ya lo tenemos entonces todo configurado. Miren que en este momento pues se ve todo muy mal. Pues en este momento las líneas de extensión se ven rarísimas, muy extensas, pero cuando terminemos de configurar esto con seguridad, pues se verá muchísimo mejor. Pasamos a la pestaña símbolos y flechas. Y acá podemos seleccionar el tipo de flecha para la primera y para la segunda. Es extraño porque pues lo habitual es que las dos sean iguales. Entonces, miremos que acá nos va a mostrar un montón de tipos de flechas. Flechas cerradas, flechas abiertas, puntos, líneas en diagonal, como unas cajitas, círculos rellenos, círculos sin rellenar, en fin, hay una buena cantidad de flechas. Nosotros para este curso vamos a utilizar esta Architectural TIC, tanto para la primera como para la segunda. Y también nos está pidiendo que seleccionemos un tipo de flecha para el líder. ¿Qué es eso del líder? El líder es una flecha como para una especificación. Si yo tengo que sacar de mi dibujo una flecha para nombrar una especificación de algún material, utilizo el líder, y ya sabemos que ese líder pues no va a tener esta línea en diagonal como las cotas normales, sino que va a tener una flechita, que es lo adecuado pues para una especificación. Y nos pide seleccionar un tamaño de flecha. Vamos a ponerle 0.85. Acá nos pide seleccionar este parámetro. Vamos a dejarlo en ninguno. Y pues miren que cada vez se ve peor la previsualización hasta que lo culminemos y todo quede como bien configurado. Entonces ya tenemos estos parámetros listos. Aquí abajo tenemos este último parámetro que es break size, y vamos a ponerlo en 0.125. Acá hay algo importante en eso que tiene que ver con símbolos y flechas, el símbolo de arcos. Lo vamos a dejar como está en esta primera opción, como antes del texto de ese arco. Antes de los textos aparecerá el símbolo de arco. Este ángulo lo vamos a dejar en 45 para los radios, y este último parámetro no lo vamos a modificar, lo dejamos en 1.5. Pasamos a la pestaña texto, y en esta pestaña, bueno, lo primero que aparece es el estilo de texto. Acá tenemos estándar. Nosotros no hemos creado un estilo de texto, estamos trabajando con el estándar, pero como está configurado, pues este estilo está con la fuente Arial y nos sirve pues perfecto para este estilo de cota. Entonces el estilo estándar, por tener una fuente Arial, no lo vamos a cambiar, lo vamos a dejar así. Y nos pide seleccionar un color para el texto. Yo voy a escoger blanco. ¿Por qué blanco? Porque cuando habíamos creado la capa texto era blanca. Entonces, para que tanto los textos del plano como los textos de las cotas tengan el mismo color, pues por eso ponemos ambos de color blanco. Aquí hay una altura de texto. Vamos a ponerla en 1.5. Ese va a ser una altura de texto igual a la de las notas y especificaciones. Y acá hay unos parámetros muy importantes, y es cómo se localiza ese texto. En las cotas verticales está centrado. Vamos a cambiarlo por esta opción, above. Miren cómo se ve cuando lo cambiamos.
En las cotas horizontales lo dejamos centrado y en esta dirección siempre lo dejamos así como está, de izquierda a derecha. Para la alineación de los textos, miren que ahí están todos horizontales, pero esto empieza a consumir mucho espacio, sobre todo en estas cotas verticales. Entonces lo que queremos es siempre alinear, por eso seleccionamos este botón, para que siempre estén alineadas los textos con las líneas de dimensión. Y con eso ya tenemos lista la pestaña texto. Miren que ya estas cotas sí se ven muchísimo mejor. Ya al configurar todos los parámetros como corresponde, pues ya sí se ven muy bien. A mí me parece que se ven bien cuando los textos están alineados con la línea de dimensión, sobre todo porque uno muchas veces tiene varias líneas de cotas. Entonces, en estas cotas verticales, si las cotas son horizontales, empieza a consumir demasiado espacio en el dibujo. Entonces pasamos a la cuarta pestaña, que es la pestaña Fit. Y acá vamos a mirar estos parámetros. Aquí hay como una pregunta sobre qué pasa pues, cuando no hay suficiente espacio entre el texto y la flecha. Entonces vamos a seleccionar esta última opción y es que siempre mantenga el texto entre las líneas de extensión. Pues esa manera de trabajar me ha parecido a mí que hace que se vea ordenado pues la cota. Localización del texto la vamos a dejar como está ahí. Y acá viene el punto más importante de esta configuración del estilo y es este parámetro de la escala, ¿cierto? Y vamos a dejarlo como está en esta opción, pero vamos a cambiar este parámetro. Está en 1 y para escala 1 en 100, yo sé que el factor, este valor es 0.1. 0.1 es el factor que yo necesito para escala 1 en 100. Entonces tengamos esto muy presente porque luego lo vamos a necesitar en los otros estilos de cota. Acá simplemente 0.1. Y ya sabemos que ese es el factor que corresponde a escala 1 en 100. Acá hay un último parámetro. Vamos a seleccionar esta segunda opción que es Draw Dim Line Between X Line, que dibuje la línea de dimensión entre las líneas de extensión. Por eso le dimos clic en este chulito y ya tenemos configurado casi que completamente el estilo. Pasamos a la pestaña unidades y acá pues lo que vamos a hacer es poco. Lo más importante es la precisión. No necesitamos los 4 decimales para acotar, sí para dibujar, pero no queremos que las cotas tengan hasta las décimas de milímetro. Lo habitual es tener solo 2 decimales. Bueno, este formato de unidades no, lo pasé, pero pues lo dejamos en decimal igualito a como tenemos configurado el dibujo. Recuerden que cuando configuramos las unidades generales, en el video anterior lo asignábamos como las unidades en el sistema decimal. Bueno, entonces ya tenemos el número de decimales, vamos a utilizar 2, con eso siempre vamos a acotar con metros, decímetros y centímetros, no con milímetros, pero como les digo, es como lo más habitual. Hay ciertos tipos de construcción, por ejemplo, en ciertas estructuras metálicas en las que sí hace falta tener un tercer decimal por el grado de precisión que se necesita. Pero para este curso, pues, trabajaremos siempre con 2 decimales. Hay que asignar cuál es el tipo de separador de decimales y pues ahí las opciones que tenemos es un punto, una coma o un espacio. Vamos a dejarlo como estaba por defecto, un punto. Y este parámetro de redondeo pues no lo vamos a modificar. Acá pues es poco lo que vamos a terminar por configurar y es por acá abajo vamos a poner este parámetro, vamos a marcarlo con un chulito y es que queda marcado el leading. Miren qué pasa cuando se lo quito. Simplemente cambia un poco el tamaño, pero si nos fijamos, este valor de 0.85, al marcar este chulito, está eliminando ese 0 a la izquierda del punto. Eso nos permite ahorrar espacio, pues yo estoy como acostumbrado a utilizarlo y no vamos a modificar nada más. Aquí terminamos con este. Acá ya no vamos a hacer tampoco ninguna modificación y ya con eso terminamos con las unidades. Entonces lo importante era el número de decimales y esta supresión de 0 cuando está a la izquierda del punto.
pasamos a la pestaña unidades alternativas. Acá no vamos a modificar nada, en realidad pues nunca lo he utilizado. Y en la pestaña tolerancias vamos a dejarlo también todo como está, no vamos a modificar nada. Ya con eso tenemos creado el estilo de cota para escala 1 en 100. Terminamos con OK. Y miren que ya en este administrador pues, de estilos de cota, ya no solamente aparece el estilo estándar, sino el estilo DIM 100 que acabamos de crear. Entonces cerramos esta ventana y bueno, ya lo que queremos hacer es acotar, ¿cierto? Poner algunas cotas. Entonces para eso vamos a hacer algo. Necesitamos, como siempre lo hacemos, crear una capa. Entonces le damos clic en este botón, vamos a capa nueva y vamos a nombrarla a -cota. Y el color para esta capa en particular es poco relevante. Yo la voy a poner roja. Pero ¿por qué digo que es poco relevante? Porque miren que cuando creamos el estilo de cota, ya le asignamos un color a las líneas de las cotas y al texto de la cota. Entonces, esos serán los colores que se van a utilizar cuando acotemos, independientemente del color que le asignemos a esta capa. Yo le pongo un color rojo porque sé que ese color, al imprimir, luego cuando configuremos los calibres, pues saldrá delgado, que es lo que corresponde con este tipo de objetos. Entonces ya con ese estilo, con esa capa creada, cerramos esta ventana y vamos a activar esa capa. Activamos la capa acota, vamos a annotate y yo me quiero ir a la ventanita donde están los textos para escala 1 en 100. ¿Qué quiero hacer ahora? Quiero acotar, entonces tengo que estar claro, acá estoy viendo el estilo de cota que está activo, debe estar activo DIM 100, que es el que acabamos de crear, y estando acá, yo voy a poner una cota de muestra, ¿cierto? Acá también en escala 1 en 100, voy a ponerla con este comando, es el comando para cotas lineales, ahorita vemos un poco más de esto, pero con cota lineal voy a dibujar acá una cota. A mí me queda un espacio por acá entre notas y especificaciones, entonces lo voy a poner por acá. Y la acomodo más o menos por ahí. Y ahí ya tengo mi cota de muestra, ¿cierto? Miren que tiene el mismo tamaño de las notas y especificaciones. El texto de la cota mide lo mismo. Este tamaño de esta cota es irrelevante. Lo que ustedes les mida, pues no tiene ningún problema. Mi cota mide 3.54, pero es solamente para tener acá una cota de muestra. Y con eso ya tengo un ejemplo del estilo DIM 100 aplicado y está con la capa cota, entonces esto ya está listo para que en futuros dibujos utilice este estilo de cota. Ya tenemos entonces un texto de muestra, una cota de muestra para escala 1 en 100. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Crear estilos de cota para todas las demás escalas. Para eso, pues en realidad no nos toca volver a crear un estilo completo. Lo que vamos a hacer es que vamos a volver a esta casilla donde aparece el estilo de cota y vamos en esta ventanita a la opción Manage Dimension Styles otra vez. Y cómo creamos, por ejemplo, el estilo para 1.75. Vamos a crear un estilo para 1.75, entonces teniendo seleccionada acá DIM 100, que es el que queremos utilizar, le damos clic en nuevo. Acá nos está diciendo que cuál es el nombre de ese estilo nuevo que estamos creando, es DIM 75, y que comience con todas las configuraciones que ya teníamos en escala 1 en 100. Entonces acá ya tenemos esto listo, DIM 75. A partir de escala 1 en 100 le damos clic aquí en continuar y todos los parámetros ya están listos, solo hay que cambiar uno. Acá en Fit, si para escala 1 en 100 el factor es 0.1, para escala 1 en 75 el factor ¿cuál es? Es 0.075. Listo, ya con eso terminamos, le damos clic en OK y ya tenemos el estilo de cotas para DIM 75. Es igual a escala 1 en 100, solo que le cambiamos el factor para que se acomoda a la escala. Ahora, ¿qué quiero hacer? Me voy a escala 1.75 y voy a
con este estilo de cota DIM75, asegurémonos que ese es el que está activo. Voy a poner una cota de muestra por acá. Y miren que este texto es igual al de las notas y especificaciones. Y así voy a crear un estilo de cota para cada escala. Entonces, si para la escala 1.75 el factor que poníamos allá era 0.075, ¿cuál va a ser para la escala 1.50? 0.05. Para escala 1.25, 0.025. Para escala 1.20, 0.02. Para escala 1 en 10, 0.01. Para escala 1 en 5, 0.005. Para escala 1 en 2, 0.002. Y para escala 1 en 1, 0.001. Y así también con las que van hacia incrementando. Si era 0.1 para escala 1 en 100, ¿cuál va a ser para escala 1 en 125? 0.125. Para escala 1 en 200, 0.2. Para 250, 0.25. Para 1 en 500, 0.5. Para 1 en 75, 0.75. Y para escala 1 en 1000, 1. Tengan muy presentes esos valores cuando creen los demás estilos de cota. Ustedes deben crear un estilo de cota para cada escala y poner acá una cota de muestra para cada uno. Ya saben cómo se crean los estilos de cota, es muy sencillo. Después de haber creado el primero, pues los demás son muy fáciles, solamente es hacer esa copia como lo acabamos de hacer para escala 1.75 y modificar ese parámetro, el factor de escala, en la pestaña Fit. Bien, yo ya entonces tengo estilos de cota para cada escala. Aquí les tengo para uno en 20, uno en 25. Creé los estilos de cota y puse una cota de muestra acá. Hago una aclaración. Yo la puse acá entre este texto y este, pero ustedes la pueden poner. Si no tienen espacio dentro del cuadro, lo pueden poner por acá arriba. Que quede ordenado, eso sí, pero no es que tenga que ser en este punto. Yo la puse acá porque tenía pues como un espacio ahí sobrante. Entonces están para todas las escalas. Si nos fijamos acá, pues ya hay estilos para todas estas escalas. Uno en 1, uno en 10, uno en 100, uno en 1000, 125, 2, 20, 200, 25, 250, 5, 50, 500, 75 y 750. Entonces está ya muy completo esto en la plantilla. La cantidad de información que tenemos en este plano ya está muy bien. Para finalizar, simplemente vamos a ver cómo acotar ya un dibujo. Vimos cómo utilizar este comando, que es muy sencillo, poniendo 2 puntos para poner una cota lineal, pero pues cómo hacemos para acotar esto. Entonces vamos a verificar que estamos acá en la pestaña Home, estamos con la capa cota. Eso es lo primero. Bueno, estamos seguros que estamos acotando la capa que es. Nos vamos a la pestaña Annotate y yo voy a acotar este muro. Entonces, para acotar este muro, quiero acotar como todo lo que hay en ese muro, es cuánto mide el ancho de este muro, cuánto mide la ventana y luego cuánto mide el resto. Bien, entonces para empezar a acotar este muro, pues no solamente tenemos que tener claro que estamos en la capa cota, sino que estamos en el estilo de cota DIM 100. Porque este dibujo va a estar en escala 1 en 100, se dibuja en escala 1 en 1, pero los textos, este texto lo hicimos directamente para escala 1 en 100, entonces vamos a acotar también con ese estilo de cota. Entonces la primera cota que ponemos es con este comando lineal. Miren que en esta pestaña vemos como los otros tipos de cotas, lineales para las verticales o las horizontales, align para las diagonales y también tenemos para ángulos, longitudes de arco, radios, diámetros, entre otros. Entonces nos quedamos en este icono, en lineal. Y es muy sencillo, cuando empezamos a acotar, nos pide un primer punto, entonces vamos a acotar de izquierda a derecha y voy a arrancar en esta esquina. La pongo con un clic y nos pide el segundo punto y lo voy a poner acá para tener como el grosor del muro. Y miren que después de poner el segundo punto ya aparece ahí la cota, pero yo puedo ponerla cerca o lejos del dibujo. Como yo ya tengo ahí ese texto que me da como una guía de qué tamaño tiene la cota, pues yo voy a dejar un espacio contra el dibujo, pues de más o menos la misma altura del texto. O sea, a ojo lo hago más o menos por acá y yo sé que no está demasiado lejos ni tampoco está pegado. Entonces ya tenemos el grosor del muro. Ahora yo quiero seguir acotando sobre la misma línea de cota. Entonces, la primera cota se hace con este comando,
acotando de izquierda a derecha, y las siguientes se hacen con este comando, que es para cotas continuas. Si yo le doy clic sobre este icono, miren que yo no tengo que poner el primer punto. AutoCAD recuerda cuál fue la última cota que puse y arranca por ese punto, por el de la última cota que puse. Y ahora me voy para la esquina de la ventana. Siempre acotamos es el vano de la ventana, el hueco. No nos interesa la distancia entre los marcos, sino de la ventana completa, incluyendo los marcos. Entonces nos vamos a este punto. Y ya quedó la medida de la ventana. Ahora nos vamos hasta el punto final y ya tenemos la medida del resto del muro. Para terminar el comando simplemente le doy escape y ya con eso quedó acotada esta, pues como todo este muro. También podríamos poner una cota general acá, desde este punto hasta este punto, y eso es como lo más habitual, poner cotas específicas junto al dibujo y luego una cota general. Esta es una forma muy común de acotar. Habría que hacer lo mismo para estos otros muros, ¿cierto? Habría que acotarlo todo, pero es ese mismo procedimiento. Lo mismo para cotas verticales que horizontales. Aquí podría acotar directamente todo el muro. No tengo ninguna ventana. Y así pues seguimos acotando. Miren que de esta manera las cotas siempre quedan alineadas con la línea de dimensión, que es lo que queremos. No, estas líneas siempre tienen una separación del dibujo para que no nos confundamos con el dibujo y yo creo pues que de esta manera las cotas van a quedar muy ordenadas y se van a ver muy bien. Con eso terminamos la plantilla. Recuerden guardar permanentemente. Yo guardo pues dándole clic acá o con un atajo de teclado que es Control S. Las teclas Control y S al mismo tiempo simplemente guardan, y recuerden guardar permanentemente para que no se les vaya a perder ningún archivo. Como les digo, ya con esto terminamos la plantilla y lo que seguiría en una próxima ocasión sería hacer un ejercicio de aplicación donde se dibuje una cosa parecida a esta, es decir, una planta con puertas, ventanas, hatch, texto, cotas, y ya pues eso nos permitiría abordar nuevos dibujos en el futuro. Entonces, con eso termino. Nos vemos.